En ninguna otra parte de la escritura del Antiguo Testamento, en lo que concierne a la ley, ha tenido tanta discusión que el cuarto mandamiento. Muchos han visto en él un gran tropiezo que ha dado motivos a grandes y delicadas controversias. En medio de tan acalorada discusión surgen las preguntas: ¿deberían los cristianos guardar el sábado? ¿O tiene que ver la iglesia con el sábado que Dios dio a los hijos de Israel? ¿No es el domingo el día que los cristianos deben de guardar en vez del sábado? Estas son las preguntas que muchos cristianos sinceros se hacen a menudo, y estas son las preguntas que van a ser respondidas a través de este estudio. Bienvenidos a Reflexiones Espirituales. Estamos transmitiendo una serie de mensajes titulado El Shabbat, y nuestro tema de hoy lo hemos titulado El gran misterio del reposo. La epístola a los Hebreos, en su capítulo 3 y capítulo 4, contienen un valioso mensaje para los cristianos de hoy, pero por su profundización teológica que subyace en sus textos, se necesita de sanos principios hermenéuticos para no perder las riquezas de sus significados. Esto es válido para toda la epístola, debido a que se utiliza mucho material veterotestamentario para validar profundos significados. Por ejemplo, debe de observarse en sus textos palabras que contienen más de un significado válido. No me refiero a las innumerables interpretaciones alegóricas que podrían hacerse de muchos pasajes, sino a la pluralidad de sentidos de alguno de ellos. Además del que hubo en la propia mente del autor, existe otro sentido más hondo que estaba en la mente de Dios y que sin contradecir al primero, lo trasciende, como se pone de manifiesto al examinar textos antiguos a la luz posterior de una revelación progresiva. Es lo que se ha denominado sensus plenior de la Escritura. Por ejemplo, el texto de Isaías capítulo 7 versículo 14 relativo a Emanuel se refería evidentemente a un acontecimiento próximo a la profecía, pero el alcance pleno de su significado lo vemos en la perspectiva mesiánica que nos ofrece el Nuevo Testamento. Esta característica de algunos pasajes bíblicos es un poderoso acicate para profundizar en el análisis hermenéutico de cualquier texto de la Escritura. Sin embargo, un abuso del sensus plenior nos puede conducir a errores. Eso es lo que el catolicismo abusivamente ha hecho con algunos textos, pues les hace dar un desarrollo continuo que, visto a la luz del conjunto de las Escrituras, no tienen una correlación armónica. Son ideas disparatadas que nada tiene que ver con el propio texto. Al tener este principio hermenéutico en nuestra exégesis de los capítulos 3 y 4 de Hebreos, no podemos perder sus más mínimos detalles. Veamos pues el mensaje que contienen los capítulos indicados. Pero antes de adentrarnos y examinar con detalle algunas partes importantes, quiero que tome en cuenta la palabra reposo. El autor de esta carta utiliza la palabra reposo en el sentido más pleno de lo que conocían los antiguos en la trama de la historia. Usted observará que él utiliza esta expresión en 4 sentidos. Para referirse, número 1, para referirse a la tierra de Canaán. Número 2, para el reposo espiritual. Número 3, para el reposo sabático. Y número 4, para el reposo futuro. Es sumamente importante que tome nota de ello para no confundirlos el uno con el otro. En el capítulo 3, versículos 7 al 19, usted encontrará que ahí se nos habla de una historia dramática de aquel pueblo que Dios había sacado de Egipto. Este argumento utilizado por el autor tiene un gran valor histórico y teológico. Los hebreos conocían perfectamente este episodio sucedido en la historia, pero desconocían el carácter teológico de lo sucedido.
El autor trata de revivir esta historia y la pone de ejemplo para darle vivacidad a su apremiante mensaje, ya que es el cuadro perfecto de lo que estaba sucediendo en su tiempo. Es interesante observar que él hace hincapié sobre 3 palabras fundamentales. Número 1, reposo. Número 2, oír. Y número 3, incredulidad. El tema central del mensaje del autor es el reposo de Dios. Dios había prometido darle a su pueblo un reposo, en este caso, Canaán. Canaán era para el autor sinónimo de reposo, pero debido a la dureza del corazón del pueblo, Dios juró en su ira: no entrarán en mi reposo. El pueblo al cual el autor escribe su carta estaba cayendo en la misma situación de aquel pueblo que Dios había sacado de Egipto. Por ese motivo el autor encuentra en esta historia el más vívido ejemplo de lo que puede pasar al descuidar esta nueva oportunidad. En el capítulo 4, versículos 1 y 3, encontramos la siguiente figura del reposo, el espiritual, de donde a continuación viene la advertencia: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así como el pueblo que Dios había sacado de Egipto no pudo entrar en su reposo por causa de la incredulidad, lo mismo puede pasar en este siguiente reposo. Lo maravilloso es que esta promesa sigue abierta desde la época de Canaán, David y hasta la época actual. Cuando Dios le había prometido al pueblo el reposo, no solamente se refería a la entrada de Canaán, como veremos. El reposo en la mente de Dios tenía un significado más profundo de lo que solamente aquellos que tuvieron fe pudieron haberlo contemplado. Ese es el significado teológico que subyace en el reposo prometido, y en la actualidad solamente lo podemos disfrutar quienes tenemos fe. Pero esto es solo la otra parte, no un fin. Vemos pues que en el pensamiento del autor el reposo va adquiriendo un matiz sumamente importante. El versículo 3 del capítulo 4 pareciera tener 3 cláusulas no muy relacionadas, como si su argumento estuviera perdiendo su vigor, pero no es así. Él dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Si bien es cierto que los que hemos creído gozamos de ese reposo espiritual, también los que se mantienen creyendo lograrán entrar al siguiente reposo, el futuro. Este pensamiento se refuerza en su lado contrario. Aquellos que Dios había sacado de Egipto, los que no creyeron, no pudieron entrar por causa de la incredulidad. A estos Dios les juró en su ira: no entrarán en mi reposo. La advertencia sigue estando en pie en este mismo lado espiritual. Para confirmar este pensamiento, el autor cita Génesis 2:2, en donde se encuentra la tercera figura del reposo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esta idea de citar este versículo, el autor no está mostrando su ignorancia. Ya Dios había reposado, tiempo pasado, eso es cierto, pero la promesa seguía vigente, al igual que la sentencia. Por eso pasa a demostrar, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Tiempo futuro. Recuerde que esta cita tiene implícita la otra figura del cuarto reposo, el futuro. Es decir, que así como sucedió allá, antiguamente, que no pudieron entrar por causa de la desobediencia, en este reposo tampoco se logrará si se persiste con el corazón obstinado. Por eso el autor cita aquella figura al tiempo presente. Y otra vez aquí: no entrarán, futuro, no entrarán
en mi reposo. Esta composición literaria pone de manifiesto que el reposo en el inicio de la historia no fue un caso cerrado, como para pensar que el reposo solo fue histórico y que no tenía un alcance profético. Aunque Dios ya había dejado de obrar, su voz sigue resonando todavía con otra vez determina un día hoy. Quizás se pregunte, amado oyente, ¿por qué la idea del autor de citar el texto del Salmo 95:11 con el de Génesis capítulo 2 versículo 2? A nosotros quizá nos cause asombro, pero los lectores del autor de los Hebreos, ellos sabían de lo que él estaba hablando. El sustantivo hebreo equivalente a descanso en el Salmo 95:11 es menujá, y es diferente del verbo descansar del Génesis 2:2, Shabbat. Pero la 70 o Septuaginta, una traducción que era muy usada por los apóstoles, utiliza en ambos casos la palabra derivada de la misma raíz griega, katapausis, según el Salmo 95:11, y en Génesis 2:2, katapau. De ahí que el autor encuentre en el texto del Salmo una base para su interpretación. Él sostiene que lo que se les prometió a los hebreos no fue Palestina, sino una participación en el descanso propio de Dios tras la creación. Es este reposo el que domina todo el discurso del autor. A pesar de que Josué entró a aquella nueva generación a la tierra prometida, es decir, al reposo, no era en verdad, por así decirlo, el verdadero reposo. No, el reposo que Dios tenía en mente darle a su pueblo tenía un significado más profundo que el simple hecho de entrar a la tierra. Aquí vemos pues la pluralidad de significados que el autor le da al reposo de Dios. Él no solamente mira el reposo como un acontecimiento histórico, sino también en su sentido más pleno, el profético. Por eso va concluyendo su mensaje con una nota muy interesante. Y él dice de la siguiente manera: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esto significaba que a pesar de que Josué introdujo a la nueva generación a la tierra prometida, no era en verdad el reposo que estaba en la mente de Dios. Josué no pudo darles el verdadero reposo. Es cierto que ellos entraron a la tierra, pero este hecho solo era una figura de lo que significaría ahora y de lo que será después. El versículo 9 del capítulo 4 de Hebreos es el pasaje más controversial de todo el mensaje que el autor nos ha expuesto. Él hace una transición que pareciera no tener coherencia con todo su argumento. Por esa causa los traductores de nuestras Biblias varían en cuanto a su traducción. Por ejemplo, el autor en su mensaje viene hablando de un reposo de Dios, con una palabra muy distinta de la que aquí se refiere. Él viene hablando del reposo con la palabra griega katapausis, pero aquí él utiliza un neologismo hebreo con su sufijo griego, sabatismos. El cambio es brusco, por cierto, pero la idea de su mensaje no ha perdido su vigor. Se mantiene en el mismo nivel, pero con un grado de transición escritural, y es precisamente aquí en donde encontramos la idea central de su enseñanza. Recordemos que en todo el mensaje que él está exponiendo, viene hablando de un reposo, katapausis, al cual hacía referencia a la tierra Canaán, pero esto únicamente le sirvió de figura para darle mayor vivacidad a su mensaje, ya que el ejemplo ilustrado contenía todas las figuras de lo que estaba sucediendo en aquella época en que se escribió la carta: incredulidad, apostasía, más interés en lo terrenal que en lo espiritual, etc. A medio cuerpo de su mensaje vemos que él se remitió a lo que en el principio de la creación había sucedido. Dios había dejado ya de obrar, que como dijimos no era una ignorancia de su parte al referirse a ese principio,
sino que los estaba llevando a comprender el verdadero reposo. Ahora él ya no hace referencia únicamente de lo que aconteció con el pueblo de Israel, sino de algo más, de lo que había acontecido en el principio de la historia. Esto es importante. Al referirse a ello, estaba reforzando su argumento para demostrar el verdadero reposo del cristiano. Así como el pueblo de Israel en su nueva generación había entrado a la tierra prometida, pero que no era el verdadero reposo, así es el reposo que el pueblo de Dios en la época de los hebreos tenía al ser guardado. El día de reposo desde un principio, amado oyente, ha tenido y sigue teniendo un carácter teológico y escatológico que del simple hecho de ser guardado el día de hoy. Aquel reposo que desde un principio fue establecido por Dios es un reposo que se basa en una obra finiquitada, tal como el reposo que Dios tomó tras terminar su creación. Es decir, que no es un reposo inacabado, incompleto, sino total. Lo que hoy hacemos al guardar el día de reposo es un mero reflejo escatológico de lo que se disfrutará en el tiempo final. Los hebreos no deberían pensar que con guardar este día de reposo tenían asegurada la promesa de entrar a ese reposo eternal. Pero esto no significaba que el reposo de Dios se había perdido en el horizonte de la historia. Esto tenía un significado más pleno. Por eso la voz de sentencia y promesa sigue todavía en pie.